Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vuelvo a leerlo. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias, Señor, porque nos permite en esta hora y momento poder tener su palabra para nuestra vida. Y esperamos, Señor, con mucho gozo, con mucha alegría, el poder ser ministrados, el poder ser enfocados y guiados, Señor, para cumplir su propósito. Señor, en esta mañana le pedimos que nuestra mente sea abierta y corazón para recibir y recepcionar esta palabra, para poder entender, para poder comprender. Danos también a nosotros la sabiduría, Señor, para utilizar palabras adecuadas, palabras que en el contexto, Señor, puedan explicar lo que tú nos enseñas. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que esa gracia divina tuya sea sobre nuestras vidas. Lo pedimos y lo rogamos en el nombre glorioso de Jesús. Amén y amén, Señor. Aleluya. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse, Dios le bendiga. Usaremos de este mismo versículo el título: librado de las tinieblas. Librado de las tinieblas. Yo no sé si usted se siente así, ¿no? Librado de las tinieblas. Cuando hablamos de descripciones en la Biblia, esta descripción que hace la palabra de Dios acerca de el Señor Jesucristo y de lo que Dios hace por nosotros, sin duda este versículo es extraordinario. Nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Nacer de nuevo quiere decir en realidad que hemos sido librados, de acuerdo a este versículo, de las potestades de las tinieblas. ¿Usted ha nacido de nuevo? Eso significa entonces que usted ha sido librado de la potestad de las tinieblas, del poder de las tinieblas. Alguien decía por allí, el poder de las tinieblas no tiene nada que ver con nosotros. Cuando una persona nace de nuevo, el Espíritu Santo pone a esa persona en Cristo. Y eso es lo que dice este versículo. Nosotros hemos sido puestos, llevados, trasladados al reino de su Hijo, al reino de Cristo. Por lo tanto, cuando usted nació de nuevo, ¿o todavía no nace? Cuando usted nació de nuevo, perfecto, yo creía que no había nacido todavía. Cuando usted nació de nuevo, entonces el Espíritu Santo viene y le coloca en la persona de Cristo, en Cristo Jesús. Recordemos que 1 de Juan 1:5 dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. O sea, significa entonces que si estamos en Cristo Jesús, nosotros no estamos en tinieblas, sino que estamos en la luz, que es Cristo. Ahora, estar en Cristo entonces vendría literalmente a ser librado de esas tinieblas. Yo sé que usted ya comienza a tener un problema en su mente. Dice, bueno, pero es que estamos en el mundo. Pero también dice la Escritura que no pertenecemos al mundo. Y aunque estemos en medio de este mundo y esté el mundo en oscuridad, también la Escritura dice que nosotros somos la luz del mundo. Entonces vamos a comenzar a analizar esto. La morada de la nueva criatura está en Cristo.
donde nosotros vivimos o moramos o estamos, porque hemos sido trasladados al reino de Cristo. Por lo tanto, nosotros vivimos en Cristo Jesús. Razón tenía Pablo cuando decía que para él el vivir era Cristo. Entonces, entendamos esto. La Biblia dice que en Él vivimos, en Él nos movemos y también en Él somos. Todos esos puntos, por supuesto, aparecen en la Escritura. Cuando nosotros comenzamos a leer y a buscar lo que somos en Cristo, nos damos cuenta que somos de Cristo, vivimos en Cristo y nos movemos en Cristo. Entonces, en Cristo no hay tinieblas, ni tampoco pecado, ni tampoco demonios. Esto es importante entenderlo. Si nosotros pensamos que estando en Cristo igual puede haber pecado, hay un problema. Si estando en Cristo hay demonios que se manifiestan, también hay un problema. Porque la palabra de Dios nos enseña que si estamos en Cristo, hemos sido librados de la potestad de las tinieblas. Sígame ahí, trate de encajar en lo que voy enfocándole. Pablo escribe a los santos y en realidad le escribe a las nuevas criaturas, a los hijos de Dios que estaban en Roma. Y él les escribe en Romanos capítulo 6 versículo 18 y les marca y dice: y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. Y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia. O sea, usted, yo, que somos una nueva criatura, lo que hacemos hoy no es el pecado, sino la justicia de Dios. El Espíritu Santo nos ha puesto, vuelvo a marcar esto, en Cristo. Y usted y yo, hermano querido, no tuvimos nada que ver con esto. O sea, excepto habernos arrepentido y haber creído en el Evangelio. Lo demás lo hizo todo el Señor a través del Espíritu Santo. La Escritura dice en 1 Corintios 12:13: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y esto significa Cristo. Entonces, cada uno de nosotros hemos sido puestos en Cristo, estamos en Cristo, somos de Cristo, vivimos con Cristo, nos movemos en Cristo. Todo debe ser Cristo en nuestra vida. Pablo decía: ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esa es la realidad del creyente, del Hijo de Dios, de la nueva criatura que es usted y que soy yo. Entonces, podríamos decir que es nuestra responsabilidad quedarnos ahí, en Cristo. El Espíritu Santo me puso en Cristo, pero ahora cuando nosotros vemos la Escritura, por ejemplo en Juan 15:4, Él me ordena que yo permanezca en Cristo. Que yo permanezca en Cristo, que no me mueva de allí, sino que me quede allí. Que mi deseo sea permanecer en Cristo, quedarme en Cristo y por supuesto vivir en Cristo. Permanecer en Cristo. En Juan capítulo 15 versículo 6, dando algunas referencias, nos habla sobre el horrendo final de los que no permanecen en Cristo. Las personas que se salen de Cristo, que se alejan de Cristo, tienen un horrendo final. Recordemos las palabras de Cristo: el que en mí no permanece será sacado, será echado fuera. O sea, el Padre lo echa fuera. Leamos ese versículo, Juan capítulo 15 versículo 6, dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan en el fuego y arden. Luego, cuando vemos el versículo 7, nos da una maravillosa recompensa de nuestra permanencia. Y ahí nos dice que si permanecemos en Él, como dice el texto: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. O sea, la permanencia en Cristo Jesús a nosotros nos da el privilegio de pedir todo lo que queramos, se supone en su voluntad,
y será hecho. Pero ¿qué pasa si no permanecemos en el Señor? Seremos echados fuera, como dice allí, y seremos quemados, y se acabó. Ahora, en el libro de los Salmos, en el capítulo 91, creo que todos conocen ese salmo, ¿no? Algunos lo abren en casa, ojalá no, pero por lo menos entendamos lo que dice este capítulo. Esta es una de las mejores escrituras de la Biblia, el Salmo 91. La Biblia señala de esta manera en ese Salmo 91, dice: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El que habita al abrigo del Altísimo. Ese es un deseo del hombre, una decisión del hombre de permanecer allí. Y dice: diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni de pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Yo quiero que sepa que lo que está diciendo aquí no está diciendo lo de David, no está diciendo de otros hombres de Dios que ya partieron, está diciendo de nosotros. Esto es para nosotros. Ciertamente, dice, con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, y también lo libraré, le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Extraordinario. Ahora, toda esta promesa del Salmo 91, estas promesas que el Señor hace a sus hijos, a su pueblo, todo esto, hermano querido, depende enteramente de tu permanencia al abrigo del Altísimo. Depende de tu permanencia en el lugar secreto que es Jesús. Si nosotros permanecemos en Él, entonces todas estas promesas son tuyas y son mías. Alguien dice: es simple. Claro que es simple. Cuando tú permaneces en el Señor, todas estas promesas son para ti. Mientras habitemos en Cristo, Dios considera la experiencia de Cristo como nuestra. Esto es un poco difícil de entender quizás, pero la realidad es que cuando Dios nos mira a través de Cristo Jesús. Y si nosotros estamos en Cristo, por lo tanto todo lo de Cristo es nuestro. En Cristo todas las preguntas concernientes a la vida y a la piedad son respondidas. Siempre Dios tendrá respuesta para nuestra vida. El problema es que mucha gente piensa que ahora, como somos creyentes o cristianos, venimos a la iglesia, por ende, por el asistir a la iglesia, por congregarse o por cantar, por orar o por hacer algunas cosas de la religión, ya es suficiente. Estamos hablando de permanecer en Cristo. También dice la Escritura que las palabras de Cristo deben permanecer en nosotros. O sea, nosotros vivimos bajo la norma de esta palabra. Vivimos bajo lo que esta palabra nos enseña.
Y aquí es donde debemos tener cuidado. Tú no necesitas aconsejar a la nueva creación. ¿Por qué? Porque no hay depresión en Cristo. O sea, usted no necesita consejo porque es una nueva criatura y usted está en Cristo. Y la palabra de Cristo mora en su vida. Usted vive bajo lo que Dios establece. Entonces, cuando tenemos cristianos que están llenos de preguntas, de interrogantes, de depresión, un montón de situaciones, tenemos que ver la Escritura. ¿Qué es lo que nos enseña? ¿Sabe cuál es nuestro problema? O podría decir, nuestros problemas comienzan o empiezan cuando volvemos atrás. Cuando volvemos atrás. Cuando permitimos que resucite la naturaleza carnal. Allí es cuando comienzan todos nuestros problemas. La palabra dice, recuerde usted lo que dice la Escritura, instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Instruye al niño en su camino. La instrucción de la palabra de Dios hace sabia a la persona. La instrucción de la palabra de Dios crea convicciones en aquella persona. Pase lo que pase, suceda lo que suceda, si la palabra de Dios habita en tu corazón, tendrás respuesta para todas las circunstancias de la vida. Tendrás respuesta para todos los conflictos o problemas que golpeen tu vida, porque la palabra de Dios te dará el consejo sabio para seguir adelante. La confianza en esa palabra y en Cristo Jesús, que tú estás en Él, no te dejará retroceder. Pero ¿cuál es el problema? Cuando nosotros retrocedemos. Mucha gente viene a veces a mí como pastor y me dice: pastor, me gustaría que orara por mi hijo, está muy rebelde, mi hijo está muy complicado. La verdad yo no sé lo que pasa, porque yo lo he llevado a la iglesia y yo le he enseñado de Dios, pero él se alejó de Dios y hoy día ya no quiere servir al Señor. Necesito que ore por él. Yo le enseñé lo correcto, pero yo no sé qué pasó aquí, yo no sé qué sucedió. ¿Por qué él se descarrió o se alejó, o por qué vive de la manera en que vive? ¿Sabe? El diablo, y lo voy a poner así, el diablo ha señalado esto y de alguna manera ha acusado a la palabra de Dios como contradictoria. Muchos cristianos, cuando viven esta experiencia que sus hijos se alejan de Dios, tienden a culpar incluso a la palabra de Dios, como que parece contradictoria. Pero quiero proponerle algo hoy. Dios está hablando aquí acerca del entrenamiento, de poder instruir. Y la enseñanza, por supuesto, de esta nueva creación no es de naturaleza humana. No podemos hablar de las cosas naturales o de la carne, sino que tenemos que hablar de la palabra del Señor. Y cuando hablamos entonces del entrenamiento que debe tener una persona creyente, es en la palabra. Usted debe enseñarle la palabra del Señor. Más allá de los buenos modales, las buenas costumbres, los buenos sentimientos, está la palabra de Dios que tiene que hacer vida en el corazón de aquella persona. Mientras la palabra de Dios no haya entrado en su corazón y haya provocado cambios en él, lamentablemente en cualquier momento podrá retroceder. Si le enseñamos a la nueva creación cómo permanecer en Cristo, escúcheme bien, cuando sea viejo o cuando sea vieja o maduro o madura, no se volverá al mundo, no se volverá a la carne, no se volverá al diablo, porque tendrá convicciones firmes y sólidas en la palabra de Dios para permanecer en Cristo. Tal como la Escritura dice que en Cristo todo es luz, fuera de Cristo todo es oscuridad. Usted no puede alejarse del Señor porque automáticamente se transformará su vida en una oscuridad. Satanás es el Dios del sistema mundial, el Dios de este mundo. Y Satanás es el que tiene el control de todo lo que está fuera de Cristo. O sea, en este momento Satanás gobierna las mentes y los corazones de los hombres sin Cristo. Eso usted tiene que tenerlo más que claro.
Satanás es el que controla todo lo que sucede en este mundo, porque es el Dios de este mundo. Para ponerle un ejemplo, solamente un ejemplo para que entendamos. En Estados Unidos y en muchos países se trabaja muchísimo para erradicar la droga, para de alguna manera los jóvenes no caigan en la droga o sacarlos al mismo tiempo de la droga. Y los gobiernos invierten cantidades de dineros para que esto suceda. Y en Estados Unidos hubo un movimiento cristiano que trabajó con drogadictos y que tuvo un trabajo extraordinario, impresionante. Se llamaba Desafío Juvenil. Ellos lograron algo que el gobierno no había logrado con todos sus miles de dólares. Y el gobierno, viendo esta diferencia entre lo que ellos hacían y lo que hacía, por supuesto, Desafío Juvenil, comenzaron a hacer una investigación o comenzaron a ver qué había sucedido. Querían saber si es que las declaraciones o la información que ellos estaban recibiendo de ese programa estaban realmente concordantes con la realidad, si realmente estaba funcionando así. El programa de gobierno que tenía para sacar a la gente de la droga solamente tuvo un éxito de un 2%. Un 2%. Eso quiere decir que cada 100 jóvenes drogadictos, solamente 2 se rehabilitaban. Solamente 2. Entonces, ese es el éxito que el gobierno tenía. Y ellos gastaban $5 millones haciendo, por supuesto, aquello mensualmente. Y solo lograban recuperar a 2. Y este programa cristiano, Desafío Juvenil, lograba un 86% de éxito. O sea, quiere decir que cada 100 personas, 86 se rehabilitaban. Y esto lo hizo, por supuesto, exitoso totalmente. Y el gobierno, analizando y viendo cuál era el motivo de que ellos tenían tal efectividad, los directores de Desafío Juvenil les dieron la respuesta. Y ellos esperaban otra respuesta, pero ellos le dijeron: lo único que cuenta aquí y lo que hizo exitoso este programa se llama Jesucristo. Se llama Jesucristo. ¿Qué hizo el gobierno? Rechazó esto. Lo rechazaron. Todo este universo, hermano querido, va a finalizar ya sea en Cristo o en el infierno. Una de las dos opciones, no hay más opción. El mundo rechaza todo lo que sea Cristo. Usted y yo sabemos perfectamente que si la iglesia cristiana, hablo de cristianos creyentes con una palabra de Dios, comienzan a hacer el trabajo en el mundo entero con la facilidad del mundo, digo así, con los gobiernos facilitando todo aquello, lograríamos un éxito tremendo, ya sea en las cárceles, drogadicción, prostitución y en cualquier área que el gobierno trata de arreglar el asunto. Pero no permitirán aquello porque ellos no quieren nada con Cristo. Esa es la realidad. Entonces vemos que esta situación sucede. El mundo está controlado por Satanás, el diablo. Y todo este universo, como dije, va a finalizar o en Cristo o en el infierno. No hay nada, absolutamente, ni familia, ni negocio, ni finanzas, nada que esté protegido fuera de Cristo. Si usted no tiene a Cristo en todas las áreas de su vida, lo que tenga fuera de Cristo no estará protegido. Aunque usted haya sacado seguros y más seguros, no estará protegido. Vamos a poner esto en claro, vamos a tratar de enfocarlo mejor. Satanás solo puede robar, matar y destruir. Eso es lo que dice Juan 10:10, que Satanás vino a robar, matar y destruir. Y Satanás va a poder hacer aquello, robar, matar y destruir, solo en aquella parte que esté fuera de Cristo. Solo en aquello que esté fuera de Cristo. Esta es la realidad. Cuando la Biblia nos amonesta
Y dice, ni deis lugar al diablo. ¿Ha leído usted ese versículo, no? Lo que está diciendo es, no le des nada de terreno al diablo. Y sabemos y entendemos por lo que hemos estudiado de la palabra que el yo, nuestra carne, nuestro orgullo, nuestro yo es el terreno del diablo. Si nosotros no doblegamos ese terreno o ese yo, entonces el diablo tendrá terreno para trabajar. Este es el problema. Cuando usted y yo permitimos que el espíritu de falta de perdón llegue a nuestra vida, automáticamente le estamos cediendo terreno al enemigo. ¿Te cuesta perdonar? ¿A quién no? Pero debemos perdonar. Esta es la realidad. Cuando viene ese espíritu de celos que golpea tu vida y tú le das lugar, estás dándole lugar, le estás dando terreno al enemigo para que trabaje. Pueden haber áreas de tu vida que están muy bien con Cristo, pero esa área la dejaste despreocupada. Cuando aparece la envidia, tú le estás dando terreno al enemigo. Cuando aparece la malicia o el odio, comienzas a darle terreno y se queda ahí, por supuesto, Satanás trabajando. Satanás puede demorarse todo un año o lo que sea necesario para destruir tu vida, y poco a poco va minando tu vida y poco a poco va absorbiendo cada vez más terreno. Le das y le cedes más terreno. Contaba días atrás la experiencia de un hombre en el desierto que estaba con su camello. Él puso la tienda, se acostó a dormir y el camello comenzó a hablar con el hombre. Eso es una solamente hipótesis, pero así comenzó la conversación. El camello le dice al hombre: hace mucho frío afuera, permíteme solamente meter mi nariz dentro de la tienda porque hace mucho frío afuera. Poco a poco entonces el hombre le permitió meter la nariz, y luego el camello quiso meter el cuello, luego el cuerpo, luego toda su humanidad, dice alguien por allí. Y de pronto el hombre se da cuenta que ya la tienda era muy estrecha para los dos, y le dice al camello: parece que la tienda se nos hizo chica, aquí ya no cabemos los dos. El camello le responde: bueno, no hay ningún problema, si quieres ir a dormir afuera, no tengo problema, yo no me muevo de aquí. Ahora aplícalo esto a tu vida. Satanás irá poco a poco minando áreas de tu vida. Él no te quiere destruir de inmediato, él quiere poco a poco ir robando, destruyendo, hasta que al final te mata. Entonces, cuando le damos lugar al diablo, lamentablemente nadie va a echar afuera esto de tu carne. Todo lo que es la falta de perdón, el espíritu de celos, la envidia, la malicia, el odio, y pone todo lo que quieras allí, nadie va a echar fuera eso de ti. Nadie. Satanás ha ganado terreno en eso. ¿Por qué? Porque le has dado lugar, y hasta que cortes eso, él seguirá quedándose allí. O sea, en otras palabras, eres tú y yo quienes decidimos romper aquello y eliminar aquello. Esa será su fortaleza, en otras palabras, para el diablo, para tomar todo lo que tú eres. Poco a poco irá minando toda tu vida con tal de destruirte. Cuando la Biblia dice resistid al diablo, también usted lo ha leído, ¿no? Resistid al diablo y él huirá de vosotros, dice. Está diciendo más que simplemente, en realidad está diciendo: apártate de mí, Satanás. Apártate de mí, Satanás. Está diciendo: airaos, pero no pequéis. Tenemos que tener un cuidado único en nuestra vida, porque a veces somos muy ligeros, somos muy livianos en ese sentido. No tenemos la comprensión de lo que estamos viviendo o experimentando.
Entonces nosotros debemos tener mucho cuidado con cada acción en nuestra vida, con cada palabra, con cada pensamiento. Las situaciones se tornan difíciles y usted debe entender que allá afuera en el mundo los pecadores no tienen ese problema. Lo enseñé también en otro mensaje algún tiempo atrás. Los problemas los tenemos nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, los que hemos sido salvados, los que hemos sido redimidos, los que hemos sido perdonados, los que hemos sido cambiados y regenerados. Esos son nuestros problemas, porque la lucha está ahí. El mundo no lucha para ser bueno, el mundo no lucha para vivir con Cristo. Somos nosotros los que luchamos para estar en Cristo. Ahora, cuando hablamos de esto, está diciendo que no ofrezcamos nuestros miembros como instrumentos de injusticia. Nosotros debemos cuidar cada miembro de nuestro cuerpo y al mismo tiempo nuestros deseos y anhelos que deben estar enfocados en Cristo Jesús. No pongamos nuestros miembros como instrumentos de injusticia. En otras palabras, Dios está diciéndonos: sal del territorio del diablo. Sal del territorio del diablo. Ahora yo sé que usted se pregunta y dice: ¿cómo salgo del territorio del diablo si el diablo gobierna todo el mundo? Si tu vida está sobre la tierra del diablo, en su mundo, él te va a dominar. Quiero tratar de explicarlo. Nadie puede hacer nada al respecto cuando nosotros hemos cedido terreno al enemigo en nuestra vida. Satanás no puede tocar aquello que está en Cristo. Satanás no puede tocar aquello que está en Cristo. Y aunque él controla el mundo fuera de Cristo, por lógica, nuestro peor enemigo no es el diablo en sí, sino más bien esa naturaleza carnal que es enemiga de Dios. Aquí es donde debemos entender esto. Yo sé que usted cada vez que peca o cada vez que hace algo culpa al diablo. No quiero restarle importancia en eso, ¿no? Yo sé que el diablo, Satanás, es astuto, pero entendamos esto. Somos nosotros que somos o que cedemos a la tentación. En el principio, cuando Eva fue tentada por Satanás a través de esa serpiente, la serpiente no agarró el fruto y se lo introdujo en la boca para que lo comiera y la obligó, y como alguien dice por allí, la envolvió con su cola y la enrolló y la mujer no pudo hacer nada y comió el fruto. No. Dice que ella vio que era agradable a los ojos y vio que era también rico para comer. ¿Y qué dice la Biblia? Y tomó. Ella tomó. O sea, entendamos esto, hermano querido. Ahí está la realidad de lo que vivimos diariamente. Usted no puede culpar al diablo por su pecado. ¿Quién fue? Fue usted. El diablo solamente pone la tentación, es usted el que decide tomarlo o no. Esto como cuando usted va a un matrimonio, a un lugar y pasan ciertos los platos con canapé, con jugo, usted decide. Dice: no, gracias, ya me serví, gracias. Y viene otro: estos sí, empanaditas, sí, como no, dice. Es usted que decide. Yo lo pongo así para que usted entienda. Y usted decide tomar o dejar. Y ahí es donde el Señor nos dice: ten cuidado, o sea, no le des lugar al diablo. Pasa por canales y de repente no le des lugar al diablo. En la internet, no le des lugar al diablo. O sea, cada circunstancia y situación depende de nosotros. Por eso digo, Satanás no puede tocar aquello que está en Cristo. Y si su vida está en Cristo, ¿cómo puede tocarla? Porque usted le ha dado terreno. Porque usted le ha cedido terreno. Y como vuelvo a insistir, nuestro peor enemigo, hermano querido, no es el diablo, sino más bien nuestra naturaleza carnal, que es en realidad la enemiga de Dios.
Jesús dijo de esa naturaleza, hablo de la naturaleza carnal, y de todos que andan, o todos aquellos que andan en ella, dice, vuestro padre es el diablo. Aquí se nos complica un poco, porque claro, dice pastor, por favor, somos hijos del Señor. Yo sé, pero hay áreas de tu vida y de mi vida que quizás no están puestas en Cristo. Tú no puedes decirle a Dios, Señor, yo sé, la parte espiritual, Señor, haz todo lo que quieras conmigo, pero en la otra parte económica o material o física, familiar, tú no te puedes meter. O estamos en Cristo o no estamos en Él totalmente. Y aquí entonces el Señor nos dice a toda aquella persona que, por supuesto, vive bajo esa naturaleza carnal, que su padre es el diablo. Podríamos entonces aplicar y decir que aquella persona que no tiene a Cristo, su padre es el diablo. La Biblia es muy clara en este asunto, que para que Dios sea nuestro Padre, Él también debe ser nuestro Señor y nuestro Dios. O sea, usted no puede llamarle Padre a Dios si Él no es su Señor y su Dios. Lo mismo es verdad en el otro lado. Lo voy a plantear para que lo entienda. De quien Satanás es padre, él también es Dios y Señor de esa vida. La Biblia dice, hermano querido, que Él es el Dios de este mundo. Entonces, aquellos que viven bajo la carne o bajo el pecado o viven en pecado, tienen a un Dios que se llama Satanás. Entonces, tal como la verdadera iglesia, esto lo entendemos, la iglesia pasa a ser el cuerpo de Cristo. ¿Me sigue? Si gusta, dice un amén por ahí si lo entiende, ya. Entonces, la verdadera iglesia es el cuerpo de Cristo. Así también la naturaleza carnal es el cuerpo de Satanás. La iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y es para todos los propósitos prácticos el vehículo de expresión de Dios. O sea, a través de la iglesia, Dios, ¿qué hace? Se expresa a este mundo, se muestra a este mundo. Es la luz y la sal de la tierra. Por lo tanto, nosotros como iglesia somos la expresión viva del Cristo todopoderoso, del Cristo que salva y que redime. Somos la expresión del Dios grande y poderoso, la iglesia de Jesucristo. Pero aquí viene la realidad. Satanás también debe tener un cuerpo para expresarse a sí mismo. Y en la medida que mantengamos crucificada la carne, nosotros, crucificado ese yo, Satanás no podrá encontrar expresión a través de nosotros. Será imposible que Satanás se exprese a través de nosotros. Vean el mundo como está hoy día, ¿no? Aquellos que no tienen a Cristo, ¿qué expresan? Odio, celos, contiendas, rencores, envidias, borracheras, homicidios, asesinatos, en fin. Eso es lo que se expresa. La gente anda estresada. No usted, no los creyentes, no los hijos de Dios, pero los que no son creyentes, tocando bocina, acelerados, apurados, golpeando, empujando, tratando de hacer lo imposible por llegar a un lugar, qué sé yo, todo el mundo estresado, peleas, discusiones, garabatos, todo ese tipo de cosas tú lo ves todos los días, los choques, los asesinatos, los homicidios, los robos, todo aquello está. ¿Por qué? Porque el mundo está gobernado por Satanás y allí es donde se expresa el enemigo. Entonces tú puedes pensar, ¿cómo tanto odio en el mundo? ¿Por qué? Porque la carne está siendo gobernada por Satanás. Entonces tú pones lo otro opuesto. Somos la iglesia cristiana, hijos de Dios. Nosotros ponemos la otra mejilla. Nosotros no odiamos, nosotros amamos. Nosotros no maldecimos, nosotros bendecimos. O sea, todo es diferente. Dice, ¿por qué tanta diferencia? Es que estamos en la luz y ellos están en las tinieblas. La Biblia dice
que él vino, Satanás vino a Jesús y dice que no halló nada de él en Jesús. ¿Recuerdas esa conversación de los discípulos cuando le dicen al maestro: maestro, allí viene Satanás? Y Jesús le responde: él, Satanás, él no tiene nada de él en mí. Ahora, allí viene Satanás. ¿Y usted qué diría? Pastor, él, Satanás, no tiene nada de él en mí. ¿Podríamos decirlo? Estamos hablando que estamos en Cristo, que Dios nos mira a través de la experiencia de Cristo. O sea, significa que usted es una nueva criatura, es un hijo de Dios, y usted no puede estar pensando en la maldad, ni estar pensando en el odio, ni tampoco tener celos, envidias o contiendas, mucho menos de eso. ¿Por qué? Porque usted está en Cristo. Es que me dañaron, perfecto. ¿A quién no han dañado aquí? A todo el mundo lo han dañado de alguna manera. A Jesús también lo dañaron, pero él de la misma cruz dijo: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando hablamos de estar en Cristo, es mucho más que aleluya, es mucho más que cantar, que danzar, que hablar en lenguas incluso, es mucho más que venir a los cultos y asistir, es mucho más que eso, es una vida en Cristo. Yo sé que este silencio no es porque usted no esté acostumbrado a decir amén, es porque está complicado ahora. Porque cuando la palabra de Dios nos confronta, es difícil decir amén. Entendamos esto. Una de las obras de la carne es el homicidio. Y Jesús es muy claro cuando dice que Satanás, él es un homicida desde el principio. Pero para que Satanás asesine, él debe obrar a través de esa naturaleza. O sea, para que Satanás asesine, debe obrar a través de la carne. Debe expresarse a través de la carne. Cuando tú odias, estás permitiéndole a Satanás expresarse. Porque Satanás es eso: odio, celo, contienda, envidia. Recuerda que las obras de la carne están marcadas allí y Satanás está en medio de todo eso. Satanás se hace un festín con todo eso. Pero diferente es el Espíritu de Dios, diferente es Dios en ti. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Y el fruto del Espíritu es totalmente diferente. Entonces, aquí vemos esta realidad. No importa si se trata de carne religiosa o carne mundana, es la misma carne. Puedes ponerle el apellido que quieras: carne mormona, carne evangélica, carne, sigue siendo carne. No sé si me entiendes. Hablo de esa realidad. Ojalá entiendas lo que trato de explicarte. Quizás esa carne sea un poco más refinada que la otra, posiblemente, pero ambas son del diablo y el cuerpo de Satanás de expresión en esta tierra. Entonces, cuando tú comienzas a mostrar la evidencia de celos, contiendas, envidias, hablar, murmurar y todo aquello, lo que está expresándose en ti no eres tú directamente, sino es la carne y es Satanás a través de ti, y no te has dado cuenta que Satanás está utilizándote para aquello, y lamentablemente al hacerlo te está apartando de Dios. O sea, la carne que se sienta en las sillas de la iglesia el domingo por la mañana, disculpe que lo haga así tan directamente, y realiza toda la rutina de adoración y luego vive para sí misma el día lunes, eso es una extensión de esa comunidad sodomita o una extensión de esa sociedad pecadora, y no hay ninguna diferencia en realidad. Porque ¿de qué sirve venir a la iglesia
y luego en la semana seguir pecando como si nada hubiera ocurrido. Eso, ya sea religioso u otra cosa, es algo aborrecible para Dios. ¿Sabe usted que el pecado no es un problema para los pecadores? Ellos podrían dejarlo todo, aún así ir al infierno. El pecado es un problema para los santos. El pecado es un problema para nosotros, porque nos aparta, nos separa de Dios. ¿Tú quieres estar separado de Dios? Yo no quiero estar separado de Dios, pero el pecado nos separa, nos aparta de Dios. Entonces, la nueva criatura nunca necesita liberación. Fue creada en justicia, en verdadera santidad, de acuerdo a Efesios 4:24, lo dice Pablo. O sea, tiene la naturaleza de Dios. Cuando vamos a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, dice: todo aquel que es nacido de Dios, y usted dice amén. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué dice? No practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios, los que nacen de Dios, permanecen en Él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Cuando vemos el mismo versículo o versículo 8, dice que el que practica el pecado es del diablo. El que practica el pecado es del diablo. Aquí no simplemente está diciendo que cuando hay pecado en la vida de un cristiano, entonces este cristiano está andando en la misma naturaleza de Satanás, la vieja creación. Eso es lo que está diciendo. Y eso, aunque usted haya aceptado a Jesús, haya recibido a Jesús, si usted está viviendo en pecado, entonces está en esa vieja creación, en esa vieja naturaleza, y Satanás ha sacado ventaja. Tú no puedes liberar a un hombre de la carne. El hombre es el que debe crucificar o mantener muerta esa carne. Todos pensamos que de alguna manera, si alguien viene a la iglesia y lo convencemos que deje el pecado, eso será suficiente. La verdad es que no. Si él no decide dejarlo, nada podemos hacer. Todos mis consejos, tus consejos, las palabras, incluso la palabra de Dios, no podrán cambiar a ese hombre si él no decide cambiar. Tú no lo librarás de la carne. Él es el que debe crucificarla. Él es el que debe rechazarla. Primera de Juan 3:6 dice: todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que permanece en él no peca. Ahora, quiero enseñarle algo que es importante también. Decir que la carne es un demonio. Hay gente que siempre habla de demonios. Yo sé que existen los demonios, eso es una realidad. Y hay demonios, claro que los hay, pero tengamos cuidado con eso. Decir que la carne es un demonio y tener, por ejemplo, servicios de liberación para echar fuera esos demonios de la carne, solo le da al hombre una excusa para sus pecados. Es como decir: lo que pasa es que los demonios me llevan a pecar, los demonios me llevan a esto, los demonios me hacen hacer esto, yo no quería, no soy yo. Quiero que me entienda, por favor. ¿Qué están haciendo? Prácticamente le están echando la culpa a Dios. Muchas veces vemos a iglesias que forman grupos de liberación, gente que
de alguna manera se prepara en oración, que no es malo orar, lógicamente, pero ellos se preparan para liberar a endemoniados. Y el problema es que estamos hablando de creyentes que supuestamente tienen demonios. Entonces no puede ser. ¿Por qué? Lo dijimos al principio de este tema. Los que están en Cristo no tienen pecado y no tienen demonios. Entonces ellos comienzan a orar por gente que, por ejemplo, tiene el problema del tabaco, que todavía fuman. Es que no puedo dejarlo, es que es una cosa tan terrible. Entonces tú estás endemoniado, vamos a tener que hacerte una liberación. Y ellos vienen y lo traen al altar y allí saltan, brincan, chillan, qué sé yo, y le ordenan al demonio de nicotina que salga de ese hombre. Pero eso no es un demonio, eso es la carne. ¿Por qué te lo explico así? Cuando un médico en Estados Unidos llamado Cobb, el señor Cobb, K-O-O-P, Cobb, él dice que el cáncer era causado por la nicotina de los cigarrillos o por fumar. Causaba el cáncer de pulmón y los problemas cardíacos que también venían a través del fumar. ¿Sabe usted qué sucedió en Estados Unidos? 30 millones de personas se alejaron de este mal llamado demonio. 30 millones de personas dejaron el tabaco. Tenemos que decirle a este señor Cobb que tenía una unción tremenda para echar fuera demonios. En realidad no es un demonio. Tú no puedes alejarte de los demonios. Por lo tanto, este no era un demonio, era la carne, el deseo de la carne. Tú puedes decir que no puedo dejar de beber, no puedo dejar de fumar, no puedo dejar de hacer ciertas cosas. Es la carne y tú tienes que crucificar esa carne. Tienes que echarla fuera. Debes abandonarla totalmente. Permanecer en Cristo, hermano querido, es andar en el Espíritu. Y Pablo escribe a la iglesia en Gálatas, capítulo 5, versículo 16, cuando dice: andad en el Espíritu. ¿Y qué dice? Y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Simple ejemplo, sencillo ejemplo. Te costó levantarte hoy día para venir al culto. No querías venir. ¿Quién no quería venir? La carne. Te querías quedar acostado ahí tapadito. Dice que va a llover de nuevo otra vez como anoche. No, va a llover fuerte. No voy a ir al culto. Y ahí estás. Ahora me estás viendo por televisión en casa acostadito, tomando un desayuno que te llevó tu esposa y me estás mirando. Y yo te digo, la carne te dejó allí. Ahora te sientes ofendido. Dice: pastor, me estás ofendiendo. No, te estoy diciendo la verdad. ¿Por qué estoy aquí? Es que no es que usted es el pastor, es el obispo, tiene que estar, usted tiene que predicar, está obligado. ¿Y tú no? ¿Acaso tú no eres un hijo de Dios? ¿No eres igual que yo? ¿Acaso no te salvó el mismo Cristo? ¿Acaso no te redimió la misma sangre? ¿Acaso no te perdonó el mismo los pecados? O sea, somos iguales ante Dios. Tenemos la misma obligación de servir, adorar y exaltar al Rey que nos libertó. Permanecer en Cristo, hermano querido, entonces es vivir siempre en victoria. ¿Usted está viviendo en victoria? Más o menos. Permanecer en Cristo es vivir siempre en victoria. Ahora, si no estamos en victoria, debemos saber que es nuestra iniquidad la que no nos permite tener esa victoria.
nuestra propia voluntad, la que nos ha separado de Dios, quien es victorioso en todo. Recuerda el Salmo 91 que leíamos. Todas esas promesas son efectivas, son reales cuando tú y yo estamos al abrigo del Altísimo, debajo de sus alas. Tú no puedes esperar que todas esas promesas se cumplan aunque tú estás lejos de Dios. No. Todas se cumplen bajo esa realidad. Y es Dios que te dará todo aquello cuando tú estás debajo de sus alas. Entonces, si no estamos allí, hermano querido, es por nuestro pecado. Isaías 59:2, este gran profeta le dice al pueblo de Israel: pero vuestras iniquidades, ¿qué cosa? Han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Tú vienes a la iglesia, oras constantemente, pides constantemente, clamas constantemente por algo y no hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta, no hay respuesta. Yo entiendo que hay propósitos de Dios a veces, los cuales Dios no responde inmediatamente, pero a veces es increíble cómo los años pasan y no hay respuesta de Dios. Y a veces lamentablemente es porque nuestros pecados nos han separado de Dios y Dios ya no está para oír. Tú tienes que entender, aquí cuando Isaías habla, no le está hablando a los pecadores, le está hablando al pueblo de Dios. Y hoy nos está hablando a nosotros, diciéndonos que nuestras iniquidades han hecho división entre nosotros y Dios, o entre Dios y nosotros. Que nuestros pecados han hecho que el Señor oculte su rostro de nosotros y ya no nos escuche. Entonces entendamos, estaba hablando a Israel, nos está hablando a nosotros, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Y Él les dice: sus pecados han hecho separación entre ustedes y su Dios. Dios nos dice en su palabra: acérquense a mí y yo me acercaré a vosotros. ¿Cuántos han leído eso? ¿Sabe? Yo tuve mucho problema en un momento de mi vida espiritual. Casi llegué a esa doctrina de la visualización. Un momento muy complejo. Yo traté de imaginarme a Dios allí, en un lugar. Recuerdo que estaba orando y traté de imaginarme a Dios en un lugar del cuarto, cerca de un mueble, recuerdo, y yo en el piso orando al Señor, imaginándome a mí mismo, acercándome a Él para que Dios me bendijera. Pero Dios habló. Dios habló. Y Él dice: no estás separado de mí por metros o por centímetros. Es tu iniquidad la que te separa. Si tú te acercas a mí, entonces alejarás o te alejarás de todo lo que no es mío, y yo me acercaré a ti. O sea, pude entender algo, que no se trataba de que yo con toda mi carnalidad, con todo mi pecado, con todo, fuera donde el Señor y lo abrazara. No. Primero, abandona eso. Y cuando te acerques a mí, yo me acercaré a ti. Recuerda, Él es santo. Y Él no tiene nada que ver con lo que esté fuera de la santidad.
Esto es bien complicado para nosotros, porque claro, decimos, pero entonces ¿cómo me acerco a Dios si soy pecador? Arrepiéntete. Usted y yo sabemos que es práctico. Si usted se arrepiente de su pecado, si yo me arrepiento de mi pecado y voy a la presencia de Dios y le pido perdón por mis pecados, soy honesto, sincero, Él con su sangre me lava y me limpia y soy acepto a Dios. Por lo tanto, yo me estoy acercando a Dios, lavado, redimido, limpiado por la sangre de Cristo. Y cuando yo me acerco a Dios así, Él se acerca a mí y todas las bendiciones de Dios están sobre mi vida. Usted y yo entendemos y sabemos por lo que hemos enseñado que andar en el Espíritu es andar en realidad en obediencia. Alguien me preguntaba, ¿cómo es andar en el Espíritu? No, no es así. ¿Cómo es andar en el Espíritu? Es andar en obediencia a la palabra de Dios. Eso es andar en el Espíritu. No estoy en contra de hablar en lenguas, al contrario, yo hablo en lenguas. No estoy en contra de danzar, yo también danzo. No estoy en contra de correr, también he corrido. No estoy en contra de nada de eso. Simplemente digo que eso no es suficiente si yo no ando en obediencia a la palabra de Dios. Entonces, andar en el Espíritu es andar en obediencia a la palabra de Dios. Es como decir, lo que Él te diga, hazlo. Recuerdo las palabras de María, la madre de Jesús. ¿Recuerda usted de las bodas de Caná? Cuando faltaba el vino. María les dijo a la gente, le dijo, hagan todo lo que Él os diga. Hagan todo lo que Él os diga. Dios habla desde el cielo cuando Jesús se transfigura frente a Pedro, Juan y Jacobo. ¿Y qué dice? Este es mi hijo amado, a Él oíd. No estaba diciendo tan solo escúchenlo. Ah, qué lindo escucharlo. No, oigan todo lo que Él dice y háganlo. Jesús envía a sus discípulos, vayan a preparar el lugar, el aposento alto. Vayan a la ciudad. ¿Y cómo encontraremos el aposento alto? No se preocupen, vayan a la ciudad y cuando vean a un hombre que lleva un cántaro con agua, síganle. Él les mostrará el aposento alto. Cuando usted lee toda la historia, en realidad dice, oh, es sencillo, un hombre con un cántaro de agua. Pero recuerde usted que la tradición judía enseñaba que los hombres no llevaban los cántaros con agua, eran las mujeres que llevaban los cántaros con agua. Así que había que encontrar a un hombre que llevara un cántaro con agua y era imposible. Pero Jesús le dije, vayan, lo van a encontrar y Él les mostrará el aposento alto. Eso es obediencia. Vayan y encuentren allí, encontrarán un pollino de asno atado. Díganle a los hombres que lo van a ocupar y luego se lo devolverán. Eso es obediencia. Andar en el Espíritu es obediencia. A veces tú quieres andar en el Espíritu obedeciendo cosas como no sé, en la estratosfera. No, estamos hablando aquí en tierra firme. Obedecer lo que la palabra de Dios dice. Ama a tu prójimo, ámalo. Ama a tu enemigo, tienes que amarlo. Obediencia, eso es andar en el Espíritu. Cualquier cosa que Él te diga en la palabra de Dios, tú debes obedecerla. Y eso no es legalismo. Eso es vida, eso es andar en el Espíritu. Hay gente que dice que somos legalistas porque interpretamos la Escritura como está allí. Ah, no, eso es legalismo. ¿De qué estás hablando? Si la obediencia a Dios debe estar constantemente. En Jeremías capítulo 7 versículo 1 al 11, no lo voy a leer. Dios está tratando allí con su pueblo. Y ya para ir cerrando este mensaje trataré de explicarte. Canaán es un tipo de nuestra victoria. Recordemos que Dios soportó las indolencias de Israel por 40 años en el desierto. Y Dios probando y probando sus actitudes, quitando la iniquidad de sus corazones constantemente para poder introducirlos en la tierra de Canaán. Tratando en lo posible de que ellos
dejaran su iniquidad. Pero aquí entendemos algo y miremos algo. Dios nunca quitó la iniquidad de la tierra. Esto es importante verlo. Nunca Dios quitó la iniquidad de la tierra, sino que ordenó a su pueblo que no se mezclara con ella. Lo mismo es con la iglesia. Está en el mundo, pero no es del mundo. Todos los problemas vienen de la mezcla. La rebelión es el asunto aquí. La rebelión. El pueblo de Israel en el desierto fue rebelde. ¿Tú has sido rebelde con Dios? Es bueno preguntar eso, ¿no? Tú te rebelas en contra de Dios. ¿Y cuándo te rebelas en contra de Dios? Cuando te rebelas en contra de lo que te ordenan o lo que la misma palabra de Dios dice. Tú estás en una rebelión y puedes creer lo que quieras o pensar lo que quieras, pero si estás en desobediencia, hay una rebelión en tu corazón y los problemas nacen de allí. La rebelión es el asunto. Si tú no obedeces, entonces el Señor no es tu Señor. ¿Y qué sucede allí? La carne está comenzando a manifestarse y le estás dando terreno a Satanás, y poco a poco comenzará a tomar toda la parte de tu vida o toda tu vida. Aquí nos damos cuenta entonces que el poder está en la elección. ¿Cuál es la elección que vamos a hacer? Solo los cristianos tienen el libre albedrío, porque el resto del mundo está a merced del enemigo. No puede decidir, está perdido. Y solo los cristianos tenemos este libre albedrío para poder escoger. Los pecadores no pueden venir a Dios a menos que el Padre los traiga. La Biblia nos enseña eso. Entonces vemos que la Biblia nos muestra que la cruz es la que trata con la carne. Dios ordenó a través de Cristo y le dice: niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. Niégate a ti mismo, toma la cruz y sígueme. La gracia del Señor nos enseña a los cristianos a negar la impiedad y los deseos de la carne y a buscar a Jesús. Usted y yo somos enseñados y guiados por la palabra de Dios a negar la impiedad o a los deseos de la carne, y también nos enseña a buscar a Jesús. Nosotros esperamos la venida del Señor. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Pero ¿sabe cómo se manifiesta o cómo se evidencia que esperamos la venida del Señor? Por la manera en que vivimos. Porque mientras vivimos esperamos que Él venga. A medida que neguemos la impiedad y los deseos mundanos, estaremos esperando que Él venga. Esto es lo que significa la gracia de Dios en nuestra vida. Vivimos bajo una norma totalmente diferente. Vivimos esperando al Mesías o esperando al Señor Jesucristo, que vendrá por su pueblo para que nos rescate, nos salve, nos redima de todo este mundo de pecado. Él nos llevará a la gloria. Usted y yo estamos aquí porque el Señor nos trajo. Y no hablo de este día, sino nos trajo, como dice el versículo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En este inicio de esta serie de discípulos, yo solamente estoy tratando de mostrarles que este creyente nacido de nuevo es el discípulo. Este discípulo nace perfecto, es creado en la justicia y la santidad de la verdad.
Y con las elecciones que Él hace, por supuesto, en la vida va determinando el final de las cosas para Él. Cada vez que usted y yo, hermano querido, nos encontramos en una tentación o con una tentación, ya sea de codicia, ya sea de orgullo, ya sea de odio, ya sea lo que sea, la elección siempre será la misma. Elegiremos por Cristo. Esta elección se basa en esto. Voy a poner un nombre cualquiera, ¿no? O se va a quedar Rosa en Rosa, o Rosa se va a quedar en Cristo. ¿Se entiende lo que digo, no? La decisión que usted tome: o me voy a quedar yo, Hugo, en Hugo, o me voy a quedar Hugo en Cristo. O voy a decidir por hacer la voluntad del Señor. Esa es la elección. Permanecer en Cristo significa que Dios ve al creyente en Cristo. Él considera, como dije, la experiencia de Cristo como mía. Y en cuanto a Dios concierne, ya es una obra terminada, porque Él me ve a través de Cristo y ve una obra terminada. Ve a un creyente perfecto, ve a un creyente santo, ve a un creyente que vive para Dios. Pero aún así, la obra de Cristo sigue en nosotros, la santidad. Y prácticamente a diario Dios sigue trabajando, porque como dice la Escritura, el que comenzó la buena obra en vosotros la perfeccionará. Entonces, si usted y yo permanecemos en Cristo y su palabra permanece en usted y en mí, luego podemos pedir lo que deseemos y será hecho. El permanecer siempre en Cristo está en las elecciones que usted y yo tomemos. Todo dependerá de lo que usted elija. Por eso aquí nuestra prioridad es obedecer al Señor, obedecer su palabra, para que esta palabra prime en nuestra vida y nosotros podamos entonces hacer la voluntad de Cristo. Cada uno de nosotros tendrá que tomar decisiones en su vida. Y es por eso tan importante que entendamos que hemos nacido y hemos sido librados de las tinieblas. Usted no está para seguir viviendo en tinieblas. Usted está aquí para vivir la vida de Cristo en obediencia al Padre, como Él lo hizo. Póngase de pie, por favor. Dios amado, estamos ante tu presencia. Te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te agradecemos, Señor, este tiempo que nos has permitido poder hablar de ella. Yo te ruego, Señor, por tus hijos y tus hijas que han escuchado este mensaje, que hoy tu Espíritu Santo, Señor, pueda golpear nuestra vida. Que hoy tu Espíritu Santo pueda llevarnos a reflexionar, Señor, en qué estamos haciendo mal. Ayúdanos, oh Dios, para poder vivir conforme a tu voluntad y a tu propósito. Hoy más que nunca tu iglesia necesita, Señor, priorizar en tu voluntad, vivir para ti. Señor, te agradezco esta bondad y esta misericordia. Te agradezco por tus hijos, Señor, que han estado aquí para oír esta palabra. Bendíceles, fortaléceles, guíales en el nombre de Jesús. Amén. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.